Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de un token que lo vienen pidiendo bastante, por lo tanto, como vi que muchos lo pidieron, lo voy a analizar hoy, que es el token Shiba. Como siempre, voy a seguir analizando todos los tokens que me pidan en cantidades, o sea que cuando veo mucho interés en un token lo voy a analizar. Estamos subiendo videos de análisis de criptomonedas todos los días, así que déjenme en los comentarios los tokens que quieren que analicen, los que están interesados, ¿sí? Yo voy a tratar de responder todos, no estoy pudiendo llevar a tiempo a responderle a todos, pero voy respondiendo o viendo por lo menos cuáles son los tokens que más se están pidiendo. Y cuando veo que hay muchos que se piden, hago un análisis de eso. Todos los días estoy subiendo un análisis de algún token que se pide, de alguna criptomoneda, y luego hacemos un seguimiento, ¿sí? No vamos a dejar simplemente el análisis una vez y no hacer más seguimiento. Estamos haciendo análisis de criptomonedas, a seguimiento y además búsqueda de oportunidades, ¿sí? Que ya mencionamos varios, por ejemplo, DOT, ADA en su momento, BET, por ejemplo, que también está interesante, Matic, que le leímos muy bien también. Solana también, que le sacamos un muy buen rendimiento. Analizamos oportunidades de mercado constantemente, ¿sí? Por otro lado, también, si no estás suscrito, dale click a la campanita para suscribirte también y no perderte los videos cuando subimos nuevos videos sobre este tipo de análisis, ¿sí? No solo de estos análisis, sino también de oportunidades de mercado para alguna entrada o salida de algún trade que puede ser útil. Si le das clic a la campanita, vas a recibir una notificación cuando subimos nuevos videos. También voy a dejar en la descripción del video un link al canal de Discord donde estamos todos los miembros intercambiando información, hablando de criptos y oportunidades de mercado en general, ¿sí? Así que vayamos al gráfico de Shiba. Tenemos que Shiba está cotizando ahora a 0.406847, ¿sí? En lo que es del día cayó 4%, pero hay que entender en cuenta que Shiba viene con un crecimiento exponencial, ¿sí? Estamos hablando de que esta curva que vemos acá de solamente 3 meses, vemos lo que hizo en dos escalones, ¿sí? Un escalón gigantesco, otro escalón y acá otro escalón, ¿sí? ¿Qué pasó entre estos dos escalones? Podemos ver que acá tenemos que Shiba tenía 5 ceros y acá pasó a tener 4 ceros, ¿sí? O sea, estamos hablando de que se comió un decimal entero. Vamos a hablar un poquito más en lo que respecta a lo que es el año, ni hablemos. En lo que respecta al año, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros más o menos, y se lo fue comiendo hasta llegar a 4, ¿sí? O sea que estamos hablando de un crecimiento bestial. Ahora, veamos un poquito lo que sería el volumen y el gráfico ahora en breve, ¿sí? Acá tenemos lo que es el volumen, que es el volumen total, que lo tenemos acá, perdón, es de 5.000 millones, o sea, es una barbaridad de dinero que se está comerciando, pero aún así esto cayó 40% con respecto al día anterior, ¿sí? O sea, es una bestialidad de volumen, ¿sí? Este volumen lo que nos dice es la relación de cuánto compras y ventas hay del token en el mercado, ¿sí? Es una barbaridad de dinero, ¿sí? Y la relación de volumen con capitalización de mercado es un 0,3, es un dato importante, ¿sí? Estamos hablando que el 13% de la capitalización del mercado se está moviendo en un día, bastante bien. En lo que es capitalización de mercado estamos hablando de 37 mil millones, una caída del 4,65 obviamente con respecto al precio, pues si el precio cae 4,65 y no hubo quema ni aparición de tokens, la capitalización de mercado va a ser esa, siempre que se mantenga el precio en realidad, o sea, la capitalización se va a mover con el precio. Ahora vayamos a lo duro, vamos a los gráficos. Veamos un poquito este gráfico. En términos de patrones técnicos se ve bastante claro lo que está sucediendo. Aún así hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Estamos hablando de que es un token que está muy influenciado por lo que es el FOMO, ¿sí? El Fear of Missing Out. ¿Qué significa esto? Que hay gente que quiere entrar, aunque no importa el precio, porque no quiere perderse la próxima subida. Y a su vez hay gente que está vendiendo mucho porque no quiere sacar su ganancia y no participar de una caída, ¿sí? Porque si hablamos de términos porcentuales, acá, por ejemplo, esta sola vela tiene 40% de rango, ¿sí? Un rango muy importante de operación. Estamos viendo velas de 100% en un día, estamos hablando de una barbaridad de movimiento en el día. Entonces, lo que podemos hacer con los patrones técnicos es estimar mejor un punto de entrada, estimar alguna proyección de precio, pero no nos asegura nada en este caso. No nos asegura nada porque estamos hablando de que, por un lado, tenemos que hay muchas ballenas también que cualquiera que venda de estas puede tirar el precio bastante abajo, pero a lo vez también hay mucho FOMO, que es muchos retail traders, es decir, traders minoristas entrando al mismo tiempo y saliendo por movimientos del mercado, por las redes sociales y demás, que influencia bastante el patrón y hace que pueda llegar a fallar un poco el patrón. Aún así, estamos hablando de que se pueden identificar patrones, que es lo que vamos a hacer en este video, ¿sí? Por un lado tenemos que este es un gráfico diario, ¿sí? Del Shiba contra el dólar, contra el USDT, para ser más preciso, donde tenemos patrones bastante reconocibles. ¿Qué tenemos? Hay patrones bastante fáciles de reconocer acá, que empiezan con el 4 de octubre, que donde tenemos un impulso, y acá esto se llama un cuadrado de consolidación. Así que lo que tenemos en esta zona de acá, para entender por qué funciona, por qué daba previsión de que había una posible explosión de precios, si lo veías a tiempo, obviamente, porque no todo el mundo lo ve, no todo el mundo está viendo todas las criptomonedas. Tenemos que en la explosión de precios que tenemos en esta zona de acá, hubo un volumen
gigantesco. Estamos viendo de que por lo menos 4 o 5 veces el volumen de la última fecha y ni hablar de las anteriores, más de 10 veces el volumen anterior, ¿sí? Eso nos da una clara información de que el precio va a empezar a subir bastante, ¿sí? Entonces, tenemos la ruptura justo sobre la media móvil de 20 días, que es la línea azul que vemos acá. Tenemos la ruptura bestial que nos llevó a un precio, para darles una idea, del 230%, vamos a redondear, para luego empezar a consolidar. ¿Qué significa esto? Significa que acá vemos esto de acá, este impulso de acá de 3 velas verdes, un crecimiento importantísimo con un volumen impresionante, ¿sí? Luego de este impulso tenemos una venta, profit takers, ¿sí? Tomadores de ganancia, tomaron ganancia muchos, por eso vemos una vela roja de gran volumen que supera la vela anterior, pero aún así vemos que esta sola vela no puede significar para nada que todos los que entraron acá abajo vendieron, porque estamos hablando de que no da la equivalencia, por lo menos tendría que ser el triple que esta para decir, bueno, casi todos los que entraron salieron y listo, se neutralizó el precio. Acá hubo muchos holders, ¿qué es lo que se ve, no? Acá, ¿qué es lo que se ve? Se ve una consolidación lateral acá, lo tenemos acá. Vamos a marcarla como un cuadrado, que es exactamente lo que es, ¿sí? Es un bloque de consolidación. Vamos a marcarlo en esta, acá. Un rectángulo acá, que es el bloque de consolidación, ¿sí? ¿Dónde tenemos? ¿Por qué nos daba un indicio de que este rally alcista seguía este bloque de consolidación? Porque tenemos un descenso en el volumen, ¿sí? Un descenso en el volumen importante, que va cayendo el volumen a medida que llega a un mínimo y luego tenemos una ruptura con gran volumen. Es el típico caso de ruptura de este bloque, ¿sí? De un bloque así, de este patrón. Tenemos un día que el volumen se duplica. El siguiente día se triplica con respecto al anterior, es decir, se sextuplica con el volumen de hace 2 días. Entonces esto ya nos da un indicio de que el precio se iba bastante arriba. Se empezó a despegar de la media móvil de 20 y hizo esta suba importante con un incremento de volumen importante, ¿sí? Entonces, esta suba de acá que tenemos, estamos hablando de que tuvo un crecimiento de, ya les digo el volumen, del porcentaje 120% por lo menos en 3-4 días, ¿sí? Estamos hablando de una barbaridad de crecimiento. Todo esto con la combinación de impulso, lateralización con disminución del volumen y ruptura con gran volumen a un impulso nuevo sin esta ruptura. En esta ruptura llegamos a un máximo de 87.70. No menciono los 4.0 porque se hace tedioso para el video estar mencionando 4.0, 0.000. Cuando me refiero al número ya saben que hay que agregarle los 4 ceros en este caso, ¿sí? Y empezó a lateralizar, ¿sí? Una corrección que esto se ve muy clarito como un banderín. Más claro imposible esto. Y además, ¿qué es lo que confirma este banderín? Se ve bastante interesante porque si habláramos de una acción o una cripto que se mueve con movimientos normales de mercado, este patrón está dando una clara demostración de que esto puede romper al alza. Y lo más probable es que lo haga, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque además de tener esta ruptura, estamos viendo que si hacemos las cuentas, miren esto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días donde tenemos volumen alcista bastante alto y un solo día con un volumen equivalente al anterior nada más, o un poco menos incluso, de ventas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que no todos salieron nuevamente, es decir, que no todos los holders subieron, de hecho la mayoría se quedó. Y además tenemos que el volumen empezó a disminuir en lateralización. ¿Qué significa eso? Que se está disminuyendo las ventas, por lo tanto en cualquier momento esto hace esto así en teoría, ¿no? Esto hablando siempre de lo que es el mercado normal de acciones y también el de criptos, de un mercado normal donde no hay FOMO tan intenso como lo que es en Shiba, donde no hay tanto lo que dicen con respecto al meme coin y demás, ¿no? Es decir, tanto movimiento en las redes sociales que hagan que gente no pare de entrar a la cripto, ¿sí? Esto, como dije, en esta cripto las tenemos que tomar con pinzas porque si bien se repiten estos patrones, no hay que tomarlo con demasiada seguridad todavía, ¿sí? Entonces, esto lo estamos viendo como un banderín típico, es decir, ¿qué es un banderín? Ya lo hablamos varias veces en el canal, pero lo vamos a volver a mencionar. Un banderín es un impulso, obviamente que no es tan recto como el que acabo de dibujar ahí, ¿no? Pero básicamente es esta la figura, ¿sí? Si quieren podemos inclinarlo un poquito más para que se note más claro. Ahí está. Este banderín suele ser de este tipo. En general es un poquito más descendente, que es lo que tenemos acá. Si ustedes ven esto acá, es exactamente lo que estamos viendo acá, ¿sí? Estamos hablando de que estamos viendo este banderín acá y ahí. Y esto suele tener una ruptura al alza de por lo menos el tamaño de esto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que por lo menos tenemos que tener una proyección de este tamaño. Si transformamos esto acá, que es más o menos la longitud del último impulso, estamos hablando de por lo menos este crecimiento, que si vamos a términos porcentuales, estamos hablando de un por lo menos 70% más. Eso sí se da en las condiciones técnicas, la correspondencia técnica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo todo lo que es meme coins no lo tomo siempre
tal cual lo dice los patrones técnicos. Si bien se respeta en la gran mayoría de los casos, es muy difícil de predecir. Pero sí, los patrones técnicos nos dan por lo menos una posibilidad de disminuir la posibilidad del error, es decir, disminuir la posibilidad de que estemos equivocados y poder darle bien a nuestro trade, ¿sí? Por lo tanto, se ve bastante bien en patrones técnicos. Si vamos al gráfico de 4 horas para ver un gráfico un poquito más chiquito, vemos cómo se va consolidando tal cual el precio en este banderín, ¿sí? Lo vemos acá. Vamos a dibujarlo acá. Vemos la compresión de precio, es decir, el banderín con precios cada vez más comprimidos hasta que haya un impulso al alza, ¿sí? Eso sería el comportamiento normal. Además vemos también la disminución en volumen tal cual se tiene que dar en el de manual, por así decirlo, ¿no? Así que se ve bastante bien en ese sentido Shiba. Ahora, vayamos a ver un poquito el RSI. El RSI en el gráfico diario se ve muy bien porque está descargado, está en la línea media de 50. Se ve bastante bien por ese lado. Pero en el gráfico diario estamos en una zona interesante donde vemos que está justo en el límite de 70, que es la zona de ni sobrevendido ni en el límite de sobrecomprado, y no sabemos si va a cruzar. Si cruza, puede dar un poquito más de baja, no necesariamente una bestialidad de baja, pero sí un poco más de baja. De hecho, lo que tenemos acá es que, por ejemplo, cruzó, en el caso de Shiba, en la gran mayoría de las acciones y de las cripto en general, una vez que cruza ya suele ser una posición de venta porque se va a descargar bastante más el precio. Pero en este caso, por ejemplo, vemos que el RSI lo vamos a agrandar un poquito acá para que lo puedan visualizar. El RSI en este punto cruzó, si bien bajó bastante. De hecho, hay que analizar esto. No se guíen solamente por lo que ven en el gráfico en términos de tamaño de velas, porque estos son porcentajes bastante altos. Vemos el día de cruce es más o menos un 23%, ¿sí?, de caída el día que cruzó. Y quedó lateralizando acá. Una vez que hizo la ruptura que tenemos en esta zona de acá, si lo marcamos con una línea vertical, vamos a buscarla, acá tenemos. Si la marcamos con una línea vertical, es este día de acá, que al día siguiente era la entrada perfecta, ¿sí? Si lo marcamos, vamos al gráfico de 4 horas para que lo puedan ver, y también de paso podemos marcar mejor el punto de ruptura de la vela, que estamos hablando de que es acá. Ahí va. Y ahora vamos al diario para poder ver mejor el punto. Era este punto de acá, ¿sí? Por lo tanto, un punto de entrada ahí, o sea, un regreso a la zona de sobrecompra, nos daba un impulso bastante interesante. Si no saben cómo usar el RSI, hice un video en el canal donde lo pueden encontrar, es una serie educativa donde estamos hablando de cómo usar los indicadores técnicos. El RSI ya hablamos del MACD, de las medias móviles también, así que vayan a ese canal, a esa playlist para que puedan ver el video ese que hablamos. Entonces, ahí tenía una ruptura importante. Ahora, el RSI en este punto, estamos viendo que en el caso diario está justo cruzando. Me gustaría ver o un regreso a la zona de sobrecompra para marcarnos que esto va a seguir comprándose, o ver una lateralización en esta zona, ¿sí? O sea, una lateralización así como se dio en este caso de acá, y un regreso de vuelta para dar un punto de entrada de ruptura de nuevo, ¿sí? Porque en el caso de un token como Shiba, estamos hablando de que estos cruces acá de sobrecompra dan impulso bastante importante de compra, ¿sí? A diferencia de otras criptomonedas o acciones donde en realidad una vez que descargado vendemos la coin y después vemos qué hacemos depende del movimiento del precio, ¿sí? Pero en términos de patrones técnicos, este velón se ve bastante bien. Acá vamos a ver qué sucede con el RSI. Me gustaría ver que si cruza y se consolida como esta zona de acá, o se hace un rebote para arriba, es decir, que se hace un rebote para acá y ya empieza la ruptura al alza de vuelta. Por otro lado, el otro riesgo que tenemos es que estamos alejándonos un poquito de la media móvil de 20, pero esta media móvil de 20, si esto sigue lateralizando, va a subir rápidamente y se va a hacer esto. Quizás se pueda dar un movimiento del siguiente tipo, es probable. Un movimiento que sigue lateralizando un poquito más amplio y esto se achique, en realidad tome estas velas de acá y no tanto las de los extremos, y el movimiento haga algo así, ¿no? Y acá cuando la media móvil de 20 se acerque más, ahí haga la ruptura. Es probable, no sabemos todavía, hay que ver cómo sigue el movimiento, pero sí podemos estar atentos a que pueda haber una ruptura del alza de este banderín en cualquier momento, ¿sí? Acá en esta zona de acá, cuando justo antes del impulso vemos que el precio hizo piso en la media móvil de 20 y se fue para arriba en ese momento, ¿sí? Vemos acá eso clarito. Por otro lado, si vamos a analizar lo que es los Fibonacci, los niveles Fibonacci, ¿sí? Estamos viendo que el piso que tocó es la de 0.38, pero perfecto le dio. Acá tenemos 0.38 después del último impulso. Así que eso fue una buena medida para ver dónde rebotaba el precio, ¿sí? Para el que lo estaba siguiendo de cerca. Bueno, entonces, ese es el resumen. A ver cómo sigue. Esto parecería que va a seguir explotando el alza si es que no se agotan los compradores, los que entran al token, a Shiba. Pero, como siempre dije, esto hay que tomarlo con pinzas en lo que son estos tipos de tokens donde hay mucho
mucho FOMO, mucho movimiento en las redes sociales, porque eso modifica el precio tranquilamente en cualquier momento, ¿sí? Así que espero que les haya gustado este análisis. A estar atentos, vamos a seguir subiendo videos de este tipo, obviamente, y hacer seguimiento de este token también, porque obviamente es muy interesante y está muy bien. Hay muchos amigos que hicieron bastante dinero con esto. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.